oportunidad de celebrar el aniversario de la fundación de la ciudad de Caracas. Ese fue un proyecto que nació en el Consejo Municipal del Distrito Federal de la época, con motivo de la celebración de los 400 años de Caracas. Inocente Palacios busca a Jacobo Borges y le propone hacer una exposición de fotografías sobre Teresa Carreño. Jacobo Borges le plantea a Inocente, a partir de ahí, que con esos 10.000 bolívares, que era el presupuesto en aquel momento, que son unos 10.000 bolívares, serían unos $3.000, un poco menos, $2.500, podían hacer una maqueta para un espectáculo que él tenía en mente. Jacobo Borges, para la fecha de 1965, con la Escuela de Arte Teatral Ramón Zapata de Valencia, Estado Carabobo, y bajo la dirección de Eduardo Moreno, había realizado una puesta en escena experimental con la obra El Tintero del dramaturgo español Carlos Muñiz. Además de presentarse en el Teatro Municipal de Valencia, fue llevada al aula magna de la Ciudad Universitaria de Caracas en 1965, causando en el medio teatral un impacto significativo. El entonces director del Museo de Bellas Artes, Miguel Arroyo, al parecer vio la obra y recomendó ante la comisión organizadora del Cuatricentenario de Caracas a Jacobo Borges para que se hiciera cargo de la exposición retrospectiva sobre la historia de la capital. Entre Inocente Palacio, que tuvo un papel muy importante, externo e interno, sobre todo en las relaciones de todo el equipo con quien estaba poniendo el presupuesto para realizar eso, y la estructura, digamos, legal, que fue la alcaldía de Caracas. Entonces, entre él y Jacobo Borges, pensaron que se podía hacer mucho más que una exposición, constituir una especie de empresa global, donde se tocaran todos los aspectos artísticos posibles, desde la arquitectura hasta la danza, la música, la escenografía, la pintura también, por supuesto. El objetivo de Imagen de Caracas, lo digo un poco de una lectura en el recuerdo de las propuestas de Jacobo Borges, que era realmente, nosotros lo considerábamos un genio porque él era el director. Era el arte total. El arte total a partir de una lectura crítica, no solamente crítica de la historia, sino una lectura profunda de la historia de Venezuela. El objetivo en sí, que fue lo que yo creo que a mí me agarró, porque yo estaba acostumbrada a la escuela primaria y de bachillerato a una historia de memoria, sin hacer análisis, de todo, venga, los españoles, una maravilla. No, había que contar la verdadera historia. Y eso fue un instrumento para hacerlo, con equipo distinto a lo tradicional y con un verbo y una palabra distinta a la historia tradicional venezolana. Para mí eso fue Imagen de Caracas. Que lo haya logrado. El objetivo de Imagen de Caracas fue desarrollarse, presentar cómo se desarrolló la ciudad desde su inicio hasta la época presente en aquel momento, de la década de los 60.
Eso un poco era la idea de hacer una visión de lo que era la ciudad, de lo envolvente de la ciudad, de cómo Los procesos semiológicos en imagen de Caracas, a mi manera de ver, parten de los procesos asociativos que establece Jacobo Borges con los sucesos y las imágenes. Voy a poner un ejemplo. Cuando en la muestra de 10 minutos, que es como un tráiler del espectáculo que se le presenta a Raúl Leoni, la asociación que se buscaba establecer y que de hecho se establece es el fusilamiento de unos aborígenes venezolanos con los ojos vendados con una pieza de trapo negro, algodón negro, de un algodón elaborado que tal vez no existía en aquel momento en que se hacía. Justamente ahí se buscaba esa situación que ya lo dije, de desfamiliarización propuesta por los neoformalistas. Eran fusilados con unos arcabuces, pero en ese momento la lectura era los vietnamitas fusilados. Era el momento de la guerra de Vietnam, el apogeo de la guerra de Vietnam. Esa secuencia, esa muestra que se le hizo a Raúl Leoni, que era en 3 pantallas, cuando la vemos en 8 pantallas, es lo mismo, pero no es igual. Porque en las 8 pantallas se movían los invasores españoles o los conquistadores, porque es muy distinto decir invasor que decir conquistador, vestidos con sus armaduras y escafandras, en un trabajo plástico desarrollado por artistas como Álvaro Boscán. Ahorita no recuerdo el nombre de uno de los escultores que estaba metido ahí, en ese grupo estaba metido Edmundo Vargas, pero fundamentalmente Álvaro Boscán, que fue con el que yo trabajé más esas esculturas, y ese armado de los trajes. Zulbarán es muy importante en ese proceso de realización de ese material. Entonces, estos aborígenes venezolanos se enfrentaban en 8 pantallas que se desplazaban simultáneamente de un lado a otro los objetos, se enfrentaban a tanques de guerra. Entonces es obvio que hay una búsqueda de eso que ahora se llama en el mundo académico de familiarización. Lo que se producía era una lectura profunda y sensible de una realidad contada por unos libros que nos hacía asociar con el momento presente, no solo de Venezuela, sino del mundo entero, porque la guerra que había en ese momento era la guerra de Vietnam. Esa idea del teatro global, del evento global que involucra a los espectadores. Los espectadores estaban dentro del evento, hacían parte del espectáculo y no había ningún temor en colocarlo a la expectativa, a la sorpresa, a la incomprensión inclusive. Pero bueno, un momentico, pero esto viene antes que... Pero yo lo vi esto antes, no importaba es que esa confusión, ese caos, lo repetía con mucha razón Jacobo, este caos que en nuestra vida la reproducimos aquí, bueno, ya está, porque eso es la vida, eso es Caracas, ¿no? Donde ocurren cosas insólitas en todo momento. Bueno, eso es, pues, aquí, mejor representación de lo que ha sido la historia de la ciudad es esta. La estamos reproduciendo casi en una imitación como de teatro, ¿no? Cuando Imagen de Caracas se plantea como un proyecto,
empieza a reclutarse personal para formar los equipos. Y yo pues tuve la oportunidad y la suerte de poder ser invitado por un amigo a participar en el evento. Y ahí aprendí una profesión. Entonces aprendí a hacer cine, aprendí fotografía, cámara, fui asistente de cámara y esa fue mi función. Ah, bueno, ¿qué papel desempeñé? Secretaria. Y después que el papel de Joaquín Sánchez. ¿Quién lo hace? Luisa Camacho. Y yo, emocionadísimo, hice el papel de Joaquín Sánchez. Ahí está una foto, mira, esta la tenía. Esa. Y realmente no me quedó, no, aquí está el papel, aquí estoy. Joaquín Sánchez, imagen de Caracas. Para la fecha de 1967, en el campo del espectáculo multimedia todo estaba por hacerse. De ahí que en la medida que se iba construyendo la estructura y el concepto de lo que iba a ser la obra final, los jóvenes que participábamos desde su génesis nos vimos en la necesidad de aprender sobre la marcha y dominar nuevas herramientas necesarias para la ejecución del proyecto. Por eso, en mi caso, como dominaba el dibujo, al comienzo me integré al equipo responsable del diseño del dispositivo, realización de storyboards, investigación de la arquitectura popular, trajes, utilería, costumbres, etc. Yo me incorporé a Imagen de Caracas como ayudante de cámara, que es el último escalafón en la tropa de cámara, en el equipo de cámara, el más bajo. Venía de un laboratorio de cine en el que yo era operador de revelado de películas en blanco y negro. Sin embargo, participó Anita Brun en la parte de diseño arquitectónico, participó Peña, el ingeniero Peña, la parte estructural, que era fundamental porque tenía que montar un edificio de 10 pisos, con nada prácticamente, con andamio, ¿no? Con andamio. Teníamos que averiguar si, por ejemplo, los andamios aguantaban la altura de 10 pisos, soportando el techo. Los andamios se usan para otra cosa. Por eso tuvimos que ir a Milán a consultar con los fabricantes. Llegamos a la conclusión que sí se podía hacer, porque hacer unas columnas enormes de 4 metros por 4 metros de puro tubo, eso. Adentro se veía así, era un bosque de palitos, ¿no? Con mayor o menor resistencia. Y el criterio fue, por supuesto, no podíamos tener para un espacio de ese tamaño provisional un sistema de aire acondicionado, no lo podíamos tener, pero llegó a entrar centenares de personas. Entonces lo que hice fue levantar el techo, separarlo de las paredes, de manera que hubiera ventilación en la parte de arriba, y abajo también levantar las paredes para que hubiese entrada de aire por debajo. Si había una circulación permanente y nunca hubo un problema de calor. Y luego el material tenía que ser lo mismo. Imagen de Caracas permite conocer el mundo. Es decir, lo que logra Imagen de Caracas, en el caso mío, es la gran escuela donde yo aprendo a vivir, aprendo a descubrirme a mí mismo a cada instante. Cada día en Imagen de Caracas era un acto de descubrimiento. Si el enfrentamiento con Mario Volpi, por ejemplo, que Mario Volpi no hablaba sino italiano, yo tuve que aprender italiano, oyéndolo, en la relación de trabajo con Mario Volpi. Igual con Gianni Sabinelli, que fue el primer director de fotografía con el que yo trabajé, que Gianni hablaba castellano perfectamente bien, porque él había trabajado en España. Gianni era uno de los operadores de cámara de los Western Spaghetti, y además un excelente director de fotografía. Y bueno,
para mí fue la gran escuela y para todos nosotros. Nosotros aprendimos a hacer cine en Imagen de Caracas, además cine de una manera particular, distante del modo de producción al que se acostumbraba en Venezuela, que era un modo similar al hollywoodense, pero similar por la prosopopeya. En este caso no, en este caso éramos todos que estábamos unidos por una idea de mostrar una historia desconocida hasta ese momento. La verdad. Sí, sí, por supuesto, sí, eso lo había, el convencimiento era de todo. Ocurrían cosas en todos los aspectos, sí, en el aspecto gráfico, en el aspecto artístico, histórico, cinematográfico, de escenografía, de danza, que eso ocurría contemporáneamente y tocaba todos los medios. Sabíamos que Gropius se iba a plantear el teatro global en los años 20 en Alemania. El teatro global implicaba todo un concepto de escenografía, de participación de los actores distintos. En el Bauhaus se hicieron cosas bien interesantes, por ejemplo, personajes disfrazados con cosas geométricas que nunca se había hecho antes. Es decir, había la idea de que se podía modificar las imágenes de una manera expresionista o de una manera totalmente diferente, cosas que se había planteado. Eran del Partido Comunista, del MIR, todos eran de la izquierda. Y esas fueron una de las razones principales, de paso, por la cual cuando se inauguró, eso no se duró sino 15 días. Si todo el estamento político del gobierno estaba en contra de eso. Y lo sabían perfectamente, y eso fue una resistencia todo el tiempo. Cada mes había que pelear para que le pagáramos a la gente que estaba trabajando. ¿Por qué? Porque es una cueva de comunistas, una cueva de comunistas. Entonces eso, por supuesto, como está a contrapelo de todo. Eso fue insólito, ¿no? Y eso, si se pudo hacer, eso se debe a Inocente Palacio. Porque los críticos y los eruditos y los escritores y los historiadores no le han parado a eso. Como fue una especie de burbuja que estalló en el aire tan rápidamente, inclusive les cuesta, no hay documento en ninguna parte, uno consigue documentos en ninguna parte. Inclusive para los historiadores, la historia del país, eso resulta difícil colocarlo allí. ¿Cómo? ¿Por qué? Últimamente, en los últimos 2 años, ha habido un cierto regreso a eso, a ver si le damos el papel que realmente hay que darle a ese. A pesar de los pesares, de Imagen de Caracas sale una cantera de escenógrafos, utileros, vestuaristas, luminotécnicos, fotógrafos, camarógrafos, guionistas y directores de cine que fueron asimilados por la nueva industria del cine y del espectáculo venezolano. Finalizo con una frase del inolvidable poeta titiritero, soñador y loco Luis Luxi, quien fue integrante del equipo realizador de Imagen de Caracas. Imagen de Caracas fue una enorme escuela de arte, de historia, de buen gusto, una obra de arte única en el mundo.